del tubo de rayos, ¿cierto? Un electrón proyectil puede interaccionar tanto con este núcleo, ¿cierto? Del átomo que está ahí en el blanco. Entonces tenemos distintas interacciones que se producen de este electrón con los átomos del blanco. Y estas vamos a recordar, ¿cierto? Un poco qué interacciones se producen. Primero tenemos la excitación, que produce calor, ¿cierto? La radiación, que se produce por el efecto de frenado o de Bremsstrahlung, y la ionización, que produce finalmente la radiación característica. La excitación es el efecto más probable que se pueda producir, ¿cierto? De interacción entre el átomo con los electrones orbitales que están en el blanco, ¿cierto? En el foco, debido a las colisiones que se producen. Es la reacción más, la interacción más característica o la más probable. Los electrones que están excitados, ¿cierto? A un nivel superior, vuelven a este nivel fundamental y la consecuencia de esto es la liberación de calor, ¿cierto? Es la liberación de un fotón en el rango del infrarrojo. Entonces, produce calor. Sabemos que el tubo de rayos es altamente ineficiente, ¿cierto? Que la mayor cantidad de interacción que se produce genera calor, por lo tanto, el 99% de esta energía cinética de estos electrones que impactan en el blanco del tubo de rayos se transforman en calor. La producción de calor en el ánodo aumenta directamente proporcional con el incremento del flujo de electrones. Es decir, si yo subo la corriente del tubo, también se duplica la cantidad de calor producida. Sin embargo, la eficiencia de los rayos X, de la producción de los rayos X, es independiente de la corriente del tubo. O sea, sin importar la cantidad de miliamperes que yo genero, que yo aplico al momento del disparo, ¿cierto? Se van a producir igual rayos X de alta eficiencia. Se mantiene constante, en cambio el voltaje, ¿cierto? Del tubo de rayos, el kilovoltaje, sí tiene influencia, ¿cierto? En el sentido que a medida que aumenta el kilovoltaje, mejora la eficiencia de la producción de rayos, ¿cierto? Pero en el caso del miliampere, en el caso de la corriente eléctrica, solamente va a generar más calor. Después tenemos la radiación de frenado que se produce por la interacción del electrón que viene del cátodo, ¿cierto? Proveniente del cátodo, con el campo electrostático que se produce en el blanco. Y ahí está el efecto, ¿cierto? Esta radiación radiactiva. Y después la ionización, que es como lo más beneficioso para el tubo de rayos, lo que nos genera, ¿cierto? En el fondo los rayos X, ¿cierto? En la radiación característica, que es el tercer como interacción, se produce primero una vacancia, ¿cierto? Hay una vacante producto de la colisión fuerte entre el electrón proyectil y el electrón orbital. Generalmente estos son electrones internos, y esta vacancia es llenada por el electrón orbital más externo, y la consecuencia de esto es el salto orbital, en cuanto ahí se libera, ¿cierto? Un fotón ya con alta energía en el rango de los rayos X, y eso es lo que finalmente nos sirve para el estudio diagnóstico. ¿Qué pasa en un tubo de rayos X de mamografía? ¿Pasará lo mismo? Sabemos que tenemos que obtener imágenes de alta calidad, visualizar pequeñas estructuras con diferencias mínimas o diferencias muy pequeñas en cuanto a sus tejidos, y también tenemos que optimizar el balance entre lo que es la dosis entregada al paciente y la calidad de imagen que se pueda generar. Para estos objetivos se ha desarrollado enormemente, ¿cierto?, la tecnología para llegar a equipos de mamografía como son los actuales, en cuanto tenemos equipos de mamografía con alto desarrollo tecnológico, y que generalmente estos desarrollos tecnológicos se centran en estos aspectos, ¿cierto? Existen diferencias entre un tubo de rayos dedicado a radiodiagnóstico y un tubo de rayos dedicado a mamografía.
las diferencias más significativas o más importantes se pueden dar en el generador, el miliamper, el tubo de rayos, los filtros, la colimación, la compresión, la parrilla antifusora o Buki, que también tiene sus características específicas, la exposimetría automática, que al igual que los equipos de rayos existe, sin embargo en mamografía es primordial. Y existen también elementos para otras técnicas complementarias adicionales, ¿cierto?, al equipo de mamografía. Partamos por el generador. Al igual que en otros equipos de rayos X modernos, ¿cierto? El mamógrafo, el equipo debe rectificar la corriente alterna en corriente continua, ¿cierto? Existen diferentes procedimientos para eso, desde la forma más sencilla, que es la autorrectificación, por ejemplo, que se da en los equipos dentales, hasta los convertidores de alta frecuencia. Con estos convertidores de alta frecuencia es con lo que se consigue prácticamente una corriente continua y constante. Y esto que genera o que produce en el equipo, ¿cierto?, una falta de variación cíclica del voltaje, una menor dosis de radiación a la paciente, mayor homogeneidad en las longitudes de onda, menor tiempo de exposición, por lo tanto se evita al máximo la borrosidad cinética, sobre todo en los movimientos involuntarios, ¿cierto? Al paciente yo le puedo decir que no respire, pero no le puedo decir, ¿sabe qué? Deje de latir. Y en el caso de la mama izquierda, principalmente, está cerca o sobre la zona donde está ubicado el corazón, y eso se mueve. Entonces, yo a la paciente no le voy a decir, le puedo decir no se mueva, pero no le voy a decir deje de latir. Entonces, generamos o tenemos un equipo que me da homogeneidad en la longitud de onda, menor tiempo de exposición, y eso me evita al máximo la borrosidad. Y como ya habíamos visto en clases anteriores, yo lo que persigo es, sobre todo en mamografía, siempre disminuir la borrosidad al máximo. Por lo tanto, los mamógrafos de hoy en día deben ser equipos con convertidores de alta frecuencia para que me den todas esas características que les acabo de nombrar. Después, el miliamper, ¿cierto? Debe ser muy alto en este caso. La borrosidad de algunas mamografías se empieza a ver incluso con tiempos de exposiciones de 1 segundo. Pero ya cuando empieza a ser problemático es cuando esta exposición llega a los 2 segundos. Y esto pasa también por que se hace una compresión deficiente. Pueden apreciarse incluso cuando hay mala compresión de la mama, ¿cierto? Al realizar el examen, se pueden ver incluso borrosidades con 0,2 segundos, ¿cierto? Y esto se hace mucho más evidente cuando hay mamas que son más grandes o que son más fibroglandulares, o en las magnificaciones, ¿cierto? Que ahí también había ciertas características técnicas que hacían que pudiese haber más susceptibilidad a tener borrosidad en la imagen, porque recuerden que en la magnificación se utiliza un foco fino y esto hace que el tiempo de exposición se alargue. Por lo tanto, esto hace que exista un aumento del miliamper por segundo, o la necesidad de que haya un mayor tiempo de exposición. Y eso a la larga, ¿cierto?, hace aumentar el miliamper que voy a ocupar en mi posición, en mi imagen. Luego tenemos que para un equipo con 2 focos, recuerden que en mamografía tenemos también foco grueso, foco fino, foco pequeño. También es el máximo miliamperaje que se puede usar, o el máximo miliamper debe ser más bajo para el foco fino. El miliamper va a depender, ¿cierto?, siempre del tiempo de exposición. Puede disminuir durante la misma exposición, así como puede disminuir también en exposiciones repetidas. Es decir, se pueden precisar 2 tiempos de exposiciones diferentes para un equipo que tenga más distancia foco-placa, ¿cierto? Un mamógrafo con mayor distancia foco-placa necesita mayor miliamper para obtener el mismo ennegrecimiento. Sin embargo, no se puede emplear un generador con una potencia que sea mayor a la de un tubo de radiodiagnóstico. Entonces tiene ahí unas limitantes. El tubo de rayos es, sin embargo, o sin duda, el
el factor más limitante y más importante en todos los mamógrafos, ¿cierto? Diseñar y producir tubos con especificaciones determinadas es muy complejo. Es importante que el tubo tenga buenas características en cuanto a la disipación de calor, ya que la corriente electrónica que se transforma mayoritariamente en calor, necesitamos tener una intensidad de corriente elevada y por lo tanto un tiempo de exposición corto para tener una buena imagen. El mamógrafo se emplea para la detección de, por ejemplo, programas, por ejemplo, lo llamado screening o tamizaje, en cuanto se hacen campañas donde van muchas mujeres a hacerse mamografías en tiempos cortos de campaña, ¿cierto?, de programa de salud. Esto debe ser suficiente para radiografiar al menos 10 pacientes por hora, lo que por paciente ustedes calculen son 4 exposiciones. Entonces, para una sesión de 3 horas vamos a tener por lo menos 120 exposiciones en en tiempo acotado de trabajo. Por lo tanto, necesitamos un equipo o un tubo de rayos que tenga estas características, ¿cierto? De poder disipar eh, bien el calor generado. La carga del tubo también es importante. El foco pequeño debe ser capaz de operar a 25 mA y el foco de 0,3. Uy, sorry, están llamando a mi teléfono, nada que ver. Y el foco de 0,3 debe soportar a lo más 100 mA para minimizar este tiempo de exposición, ¿cierto? El tiempo de exposición, el foco requerido va a depender, ¿cierto?, de la selección de mamografía, si es una mamografía normal o si es una mamografía magnificada. Para una mamografía normal podemos ocupar un foco de 0,3 o 0,5 milímetros, pero en el caso de una mamografía con magnificación, ese tamaño de foco no debe exceder el 0,15 milímetros. Puede ir de 0,1 a 0,15 milímetros para eliminar o reducir al máximo la radiación extrafocal, ¿cierto? La penumbra que vimos en clases anteriores. Se ha discutido mucho sobre cuál debe ser el ángulo óptimo del ánodo. Esto puede además ser determinante también en la calidad de imagen. Entonces, el ángulo del tubo de rayos de mamografía, ¿cierto? Está alrededor de los 16 grados. Habíamos nombrado también que la orientación del tubo se debe hacer de tal manera que se aproveche el efecto anódico, ¿cierto? O efecto de talón, Hill effect, ¿cierto? Este efecto en que la intensidad de las de rayos X no es uniforme para toda la superficie, sino que es menor en la parte de las más cercana al ánodo, por lo tanto, la dosis de radiación o la cantidad de radiación va a ir disminuyendo a medida que aumenta la distancia desde la pared torácica. Entonces, si el cátodo está junto a esta, ¿cierto?, el ánodo enfrentando al pezón, como muestra ahí la imagen, la dosis y la intensidad, ¿cierto?, de las de rayos va a ir disminuyendo a medida que se aleja de la pared torácica. Entonces, hay que disponer el equipo de tal manera que se aproveche este efecto para poder optimizar la imagen finalmente. Otro factor que influye también en el tubo de rayos es el envejecimiento del tubo. Con el uso del tubo, ¿cierto?, empiezan a aparecer disparos seguidos, ¿cierto?, siempre muy pocos espacios entre paciente y paciente y con a veces energías altas en poco tiempo. Con el uso del tubo empiezan a aparecer rugosidades y estas van a afectar este efecto talón del que estábamos hablando, ¿cierto? Y por supuesto este efecto talón es menor para distancias foco películas más grandes o campos más pequeños. Luego tenemos, bueno, los filtros, que en el caso del equipo de mamografía hay filtros de molibdeno y rodio, y la colimación. La colimación aquí cumple un papel fundamental. ¿En qué sentido? Obviamente para reducir la dosis al paciente, al tecnólogo que está a cargo del equipo, para reducir la radiación dispersa, ¿cierto?, que va a empeorar la imagen. Pero, por ejemplo, en radiología o en radiodiagnóstico tradicional o convencional, lo típico de la colimación es limitar la colimación a las de rayos o al área estudiada, ¿cierto? Sin embargo, mamografía
mejora significativamente la visualización de la imagen, de la estructura de la mama, si la zona de la película que rodea la estructura, que rodea la mama, está ennegrecida. Entonces, en este caso, no vamos a colimar a la estructura, como en radiodiagnóstico, sino que se va a dejar la colimación al formato en que vayamos a tomar la placa, ¿cierto? Al formato de la placa en este caso. ¿Esto para qué? Para ennegrecer todo alrededor y permitir que la colimación permita, ¿cierto?, ennegrecer todo alrededor para que se pueda observar con mayor foco, ¿cierto? Con mayor, centrando la imagen solamente en lo que es la estructura, ¿cierto? Salvo en la mamografía localizada, que es la segunda imagen que sale ahí, como con un círculo, en que la colimación es fija al tamaño de la película también, ¿cierto? En el caso de la focalización, que podría yo dejar el colimador solamente centrado aquí, no, prefiero yo, o sea, se prefiere, digamos, para tener una como orientación respecto del resto de la mama, donde se está enfocando esa colimación. Luego tenemos algo súper característico de la mamografía y es por lo que siempre tiene muy mala fama este examen, ¿cierto? La compresión que se aplica a la mama. Esta compresión se hace empleando un sistema neumático o electromecánico que se controla a través de pedales. De esta manera el tecnólogo o la tecnóloga tiene las manos libres, ¿cierto? Para poder en realizar la adecuada maniobra de la estructura de la mama o de la paciente en general, ¿cierto? Maneja sus dos manos y con el pedal realiza la compresión. Sin embargo, esta compresión con pedales es más bien brusca, ¿cierto? Es más bien grosera, por lo tanto, la última compresión que se hace es manual, se gira una perilla, ¿cierto? Ahí en el equipo, cuando les muestre ya las partes del equipo lo van a ir viendo, se gira una perilla y la última compresión que se hace a la mama es manual. Entonces, esto evita que la paciente también sienta un poco de aprensión frente a esta máquina que baja, baja, baja y empieza a comprimir su mama sin detenerse. Entonces, uno llega hasta cierto punto, deja de hacer la compresión con el pedal y termina haciendo la compresión manual. Entonces, eso se hace en los equipos. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cierto? La compresión tiene estas ventajas. Reduce la radiación dispersa, lo que mejora el contraste, reduce la superposición de imágenes, ¿cierto? Si yo pusiera la mama en el equipo y hiciera el disparo sin la compresión, la imagen va a salir igual, sin embargo va a salir toda la imagen superpuesta, todos los tejidos que yo quiero observar van a salir superpuestos. Esta compresión también permite reducir la borrosidad, ¿cierto? Tanto geométrica como cinética, una por hacer la disminución del espesor de la estructura y la otra al hacer una sujeción firme de la estructura, ¿cierto? Reduce esta borrosidad cinética. Al disminuir el espesor, obviamente se reduce la dosis de radiación, lo que permite homogeneizar la densidad de la imagen, ¿cierto? La compresión siempre es importante en cualquier exploración de la mama, ya que, por ejemplo, con mamas de 4 a 5 centímetros es importante realizar una buena compresión para poder dar la dosis adecuada. No dejar la mama en el espesor máximo porque eso generaría una mala calidad de imagen. Todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Falta de contraste, falta de definición de la imagen. Por lo tanto, la compresión es súper importante. Existen compresores de distintos tamaños y de distintas formas dependiendo de la utilidad, de lo que yo lo vaya a usar, ¿cierto? Tanto para compresión, para focalización. Son rígidos de un material acrílico, con las esquinas o los cantos redondeados, con el lado que va hacia la paciente lo suficientemente alto como para evitar que se superpongan estructuras como puede ser la grasa supramamaria o la proyección del hombro, por ejemplo, también, ¿cierto? No, debe permitir que separe un poco el tejido ahí, el compresor. Luego tenemos la grilla antidifusora, la parrilla Buki o la Buki, ¿cierto? Esta Buki en general fue inventada en 1913 por el radiólogo
Gustav Peter Bucki, y junto al otro doctor radiólogo, Hollis Potter, se le nombró a esta parrilla Potter-Bucki, ¿cierto? El radiólogo Hollis es el que le adicionó el motor de movimiento a la parrilla Bucki, que se hace durante la exposición, ¿cierto? Para que se borren estas líneas y no se vea, ¿cierto? Y genere solamente la imagen, entre comillas, más limpia. Entonces, desde entonces o desde esa fecha, esta parrilla se conoce como parrilla Potter-Bucki o parrilla Bucki, lo que le decimos nosotros más comúnmente, la Bucki, ¿cierto? Y esto es súper importante porque al introducir la Bucki en la mamografía, genera toda una incremento en la detección de lesiones pequeñas, porque elimina esta radiación dispersa que obstaculiza la visibilidad de la mamografía con detalle, y al hacer a la Bucki evitar esta radiación dispersa o anular esta radiación dispersa, hace que sea mucho más visible o detectada con mayor facilidad lesiones de tamaño más pequeño. Por lo tanto, hace que sean detectadas más tempranamente o en mayor cantidad lesiones que podrían ser cancerosas. Entonces, eh, en la actualidad existen estas Bucki, como sale ahí en el circulito, HTC, que significa High Transmission Cellular, que es la parrilla Bucki o la Bucki característica de mamografía. ¿Qué características tiene esta parrilla Bucki o qué calidad me da? Reduce la radiación dispersa en las dos direcciones. Ahí hay una imagen, como un dibujo, ¿cierto? Esta parrilla Bucki HTC, como el nombre lo dice, High Transmission Cellular, está hecha no de líneas paralelas, sino que como en panal, ¿cierto? De hexágonos. Por lo tanto, hace que la radiación dispersa sea disminuida en ambas direcciones, ¿cierto? No solamente en una. Las tiras de la rejilla están hechas de cobre. El material que hay entre los espacios es aire, no acrílico como en las otras parrillas de rayos. La cuadrícula móvil tiene un radio de 4,1 a 5,1, ¿cierto? Y la frecuencia de cuadrículas es de 30 a 40 líneas. Ahí está mal escrito, dice líneas por centímetro. La frecuencia es mucho mayor, ¿cierto? No compromete la resolución espacial, aumenta la dosis en el sentido que tengo que dar un poco más de técnica, pero no hace daño, digamos, en el sentido que perjudique a la paciente. El error más frecuente que puede ocurrir con las Bucki es la posición incorrecta, a pesar de que viene adosada ya en el equipo, que el ensamble haya sido incorrecto, o lo que sucede a veces también es que con el uso o la mala mantención, como esto es un sistema de rodillos, ¿cierto? A veces queda, entre comillas, como pegado y se empieza a ver la Bucki en la imagen. Pero los equipos de la actualidad son todos bien acusete, entonces cualquier error que pueda aparecer en el equipo me va a dar algún tipo de señal, ¿cierto? Ya sea una luz que prenda distinta, un mensaje con una letra o algún pitido de repente. Entonces, cuando hay estos sonidos medio extraños, yo veo alguna imagen también que no estoy acostumbrado a ver, es porque algo está pasando en el equipo y hay que estar ahí atento a mirarlo. En la magnificación, como sale ahí en esa foto, ¿cierto? No se ocupa la parrilla Bucki porque este volumen de aire que se pone ahí en el espacio entre la mama y el receptor de imagen es suficiente para eliminar la mayor parte de radiación dispersa. Entonces esto se conoce como efecto gap o efecto vacío. No lo escribí ahí, pero eso los voy a mandar. Efecto gap o efecto vacío es lo que eh, se ocupa, ¿cierto? Para las magnificaciones, para evitar el uso de la Bucki, porque si no aumentaríamos mucho la dosis, y recuerden que ocupamos foco fino, lo que hace el tiempo de exposición un poco mayor. Entonces todo esto se junta y se determina no usar la Bucki, pero sí generar este espacio. Por eso se hablaba de 30 centímetros, es el espacio que se necesita para generar este efecto gap o efecto de hueco o efecto de bolsa. Y finalmente aquí llegamos al AEC o CAE, también lo pueden ver escrito en algunos equipos, ¿cierto? Que es la exposimetría automática, Automatical Exposure Control o control automático de exposición. Se utiliza en mamografía para ajustar automáticamente el tiempo de exposición a un ennegrecimiento determinado.
¿Cómo se determina ese ennegrecimiento? Bueno, con la calibración que se hace al equipo cuando se está eh, instalando en algún servicio, dando sus primeros usos, haciendo las curvas, etcétera, etcétera. Se llega a un ennegrecimiento determinado y este AEC o CAE, ¿cierto? Corta, entre comillas, automáticamente la técnica, dependiendo de qué, dependiendo del espesor de la mama, ¿cierto? Por lo tanto, es importante dar la compresión adecuada a la mama para que el equipo detecte o sense y pueda cortar el disparo determinado para ese espesor. ¿En qué consiste este detector? Es un detector sensible a la radiación, que está incorporado a un circuito, corta el disparo cuando se ha alcanzado una saturación que ha sido previamente seleccionada. Esta exposimetría automática se obtiene mediante una cámara de ionización que va ahí debajo donde está esa flechita roja, ¿cierto? Que va después del receptor de imagen. En rayos va antes, en radiodiagnóstico va antes. En el caso de la mamografía, y esa es otra diferencia, el exposímetro automático va después del detector de imagen. Es imposible detectar o estimar, ¿cierto?, por solamente al hacer la palpación de la mama cuánta exposición va a requerir una mama. Eh, Vamos a dejarlo más claro en las siguientes clases, pero por ejemplo, si ustedes piensan en una mama de 4 centímetros comprimida, no hay una técnica estándar solo para esa mama, porque va a depender del tipo de mama que es. Hay mamas grasas, hay mamas fibroglandulares y hay mamas mixtas que están entre medio de esas dos. ¿Qué significa esto? Que esas tres tipos de mamas van a necesitar tres tipos de técnicas distintas, independientes del espesor. Las tres miden 4 centímetros comprimida, pero al ser de consistencia, ¿cierto?, distinta, van a necesitar distinta técnica. Por lo tanto, yo le doy un parámetro al equipo, que es el espesor, y un aproximado de la técnica, y el equipo me corta el tercer parámetro, que puede ser el kilovoltaje o puede ser el miliamper segundo. Los equipos vienen con exposimetría automática para auto kilovolt o auto time, ¿cierto? Entonces el equipo solo me va a cortar el kilovoltaje o solo me va a cortar el miliamper segundo. Pero tengo que yo proveerle de dos factores. ¿Cuáles son? El espesor de la mama. Eso el equipo lo sensa al yo darle la compresión a la paciente. Esta exposimetría automática debe ser precisa para mantener un ennegrecimiento dentro de un rango que se puedan obtener mamas, o sea, radiografías, perdón, comparables de una misma mama en dos tiempos diferentes. Año a año, ¿cierto? Los pacientes van a sus controles o a veces cada 6 meses. Por lo tanto, los equipos deben tener un rango tan preciso de estos parámetros, ¿cierto? Para poder hacer comparables las mamografías año a año o control a control. La cámara de ionización, ¿cierto? Que ocupa este elemento para detectar la radiación que atraviesa la paciente, ¿cierto? Eh, Durante la exploración, ¿cierto? Las características de absorción de la radiación de las estructuras ubicadas entre la película y la radiografía, ¿cierto? La cámara sensa, detecta la radiación que pasa a través de esa estructura y corta el disparo cuando llega a una saturación adecuada. Si el exposímetro, la cámara de ionización no está suficientemente cubierto por el tejido mamario, este equipo censará antes la saturación y va a cortar el disparo antes de que la película haya alcanzado el ennegrecimiento deseado. Por eso, la cámara tiene que tener la posibilidad de ocupar distintas posiciones, porque tenemos distintos tipos de mamas, ¿cierto? Distintos tamaños, distintos espesores. Esto va debajo de la porción más densa de la mama. Cuando veamos también más imagen o más anatomía, vamos a ir viendo, recuerden este concepto para después, ¿cierto? Van a ir viendo que la mama, en la mamografía, cuando vean la imagen, lo que es tejido glandular o tejido mamario adopta una disposición determinada y muy característica. Por lo tanto, debo saber yo dónde ubicar
esta cámara de ionización, este exposímetro para detectar, digamos, o que que el equipo me detecte el mayor espesor o la mayor densidad de esa estructura mamaria, ¿cierto? La porción más densa. La compresión de la mama entonces consigue disminuir el espesor, pero existe la falsa creencia de que la parte más densa de la mama se encuentra más cercano al tórax. Bueno, insisto, cuando veamos la imagen les va a quedar mucho más claro. La mama comprimida, la parte más densa de la mama, está generalmente más detrás del pezón, porque la parte más cercana al tórax es grasa. Entonces, cuando la cámara de exposimetría automática se coloca aproximadamente de 3 centímetros por detrás del pezón, es donde está ubicada la mayor cantidad de tejido mamario. Por lo tanto, va a ser la mayor densidad que va a detectar este sensor, ¿cierto? Sin importar mucho el tamaño de la mama, sino más bien la constitución de esta mama. Entonces la cámara debe ser fácilmente ubicable a las distintos lugares, ¿cierto? Dependiendo del tamaño y del espesor de la mama. Los grados de ennegrecimiento que dan las cámaras de ionización suelen ser tan sensibles que puede que para una misma mama varíe esta exposición. No sé, me equivoqué y tengo que repetir la mama. Y voy a tomar con los mismos parámetros, supongamos que me equivoqué en el posicionamiento, ¿cierto? No en la técnica. Pero voy a tomar la misma mama con el mismo espesor y todo, y el equipo va a censar que se haya puesto 1 milímetro, 2 milímetros más allá de la mama, y va a censar otro tipo de tejido y va a dar otra técnica. Es tan sensible que puede ir variando. Entonces, en la misma mama, 2 exposiciones distintas, la técnica. Obviamente no hay una variación importante, pero no sé, una me puede dar con 65 miliamperes segundo y la otra con 70. Hay una variación porque es muy, muy sensible. También es capaz de variar la exposición de la misma mama cambiando el tipo de chasis o el tipo de película que yo vaya a usar. Por lo tanto, siempre la cámara de ionización se debe fijar o se debe calibrar el equipo para ese tipo de placa o ese tipo de chasis o ese tipo de receptor de imagen. Si en los servicios se hace cambio de marca, ¿cierto? De proveedor, ya sea de chasis, si usan el sistema pantalla película, ya sea de receptor digital indirecto, ¿cierto? O ya sea de flat panel, el equipo debe calibrarse nuevamente para esos elementos, ¿cierto? No puedo yo seguir trabajando sin haber calibrado porque el equipo va a estar calibrado para el anterior. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, es tan sensible y tan importante además la ayuda que presta esta cámara de ionización, ¿cierto?, al examen, que se debe calibrar cada vez que se realice el cambio de elemento. Resumiendo entonces, en mamografía se deben utilizar técnicas de baja tensión. Sin embargo, al reducir la tensión, se reduce también la capacidad de penetración del haz, lo que me va a pedir que aumente la corriente, ¿cierto? En definitiva, la imagen de la mamografía es una imagen de alto contraste y alta resolución. Alto contraste porque se utiliza un miliamper elevado con un bajo KB. Y eso significa una dosis relativamente más elevada de radiación y se compara con radiodiagnóstico convencional. Es una imagen también de alta resolución porque se utiliza un foco fino, un foco pequeño, un equipo y en materiales concebidos para conseguir la mayor resolución posible de la imagen. Todas estas diferencias entonces presenta el equipo de mamografía respecto al equipo de rayos o de radiodiagnóstico convencional. El tamaño de foco, la distancia foco-película, que es constante, el 65 centímetros aproximadamente, ánodo de molibdeno y de rodio, filtros de molibdeno y de rodio, el procedimiento es de mayor ennegrecimiento, ¿cierto?, alrededor de la imagen, se usa la exposimetría automática, hay más proximidad de la paciente con el tubo de rayos X, ¿cierto? El chasis de fibra de carbono, ahí le puse un asterisco porque ya, obviamente eso ya va en retirada, pero el chasis era de fibra de carbono,
También la película era de una sola emulsión, también con asterisco, también va en retirada. Se realiza compresión en todo el examen, ¿cierto? En todos los exámenes. Y los negatoscopios, también ahí faltó esa última parte, los negatoscopios también tienen una luminosidad distinta al negatoscopio que se utiliza para radiodiagnóstico, ¿cierto? A pesar de que, insisto, ya eso va en retirada y se realiza a través de monitores, pero también el monitor tiene características distintas al monitor que se utiliza para, si es que el radiólogo hace el informe desde el monitor, ¿cierto? Para radiodiagnóstico. Para mamografía debe ser mucho más especializado ese monitor, carísimo. Por lo tanto, a veces los radiólogos prefieren tener la placa impresa, aunque sea de digital directa, y verlas en un negatoscopio. Aún así, ese negatoscopio no puede ser el de rayos, tiene que ser un negatoscopio específico para mamografía, con características de luminancia específicas, con dimensiones específicas, y también algunos, ¿cierto?, tienen unas especies como de enmascaramiento o de ventana para solamente ver lo que el radiólogo quiere ver, es decir, cierra los costados, cierra el negatoscopio entre comillas y deja la luminancia solamente enfocada en el formato de la placa que el radiólogo quiere ver. Y por último, otra diferencia con respecto a lo que es radiodiagnóstico, ¿cierto? Son los otros elementos que se pueden presentar en un equipo de mamografía frente a las otras técnicas. La mamografía generalmente se asocia o hay muy de la mano con la ecografía mamaria. En muchas ocasiones las mujeres más jóvenes, ¿cierto? O con mamas más densas, donde la mamografía se hace difícil diagnosticar, se prefiere la ecografía o partir por la ecografía y de ahí seguir con la mamografía dependiendo del diagnóstico que sospecha el médico. También cuando se quiere diferenciar tejido o contenido líquido de un nódulo que ha sido evidenciado en una mamografía, por ejemplo, se prefiere la eco. Sin embargo, la ecografía no va a detectar las microcalcificaciones, que son como las precursoras del cáncer de mama en sus primeras etapas. La mamografía, por ejemplo, en lesiones no palpables o cuando se hacen punciones, esto se hace frecuentemente, ¿cierto? Y hay a veces salas donde los equipos están en la misma sala, un mamógrafo o un ecógrafo cercano, o por lo menos están muy cercanos en el mismo pasillo, etcétera, etcétera. Además, se realizan en mamografía otros estudios como las galactografías, donde se utiliza contraste, las punciones, aspiraciones o las localizaciones de lesiones subclínicas, son las llamadas o la conocida como estereotaxia mamaria, y también se radiografían las piezas operatorias, ¿cierto? Cuando se hace la biopsia, es la última imagen que sale ahí abajo, cuando se hace biopsia de un tejido mamario para poder detectar las microcalcificaciones, se hace una imagen de este tejido para poder ver las microcalcificaciones y que estén ahí, y el médico esté seguro de que se sacaron todas las microcalcificaciones que se tenían que sacar. Entonces, hay todo un conjunto de elementos y materiales clínicos que se pueden encontrar en una sala o en un servicio de mamografía y que hacen un poco la diferencia con el radiodiagnóstico que estamos más acostumbrados a conocer o a ver. Es como una subespecialidad que tiene un amplio campo de trabajo y harto material para investigar, estudiar e interiorizarse respecto de la técnica de la mamografía. Y hasta acá llegamos y para la próxima clase entonces vamos a ver ya lo que es la anatomía. Va a depender siempre de la cantidad, de la calidad, es decir, de la forma que tengan estas microcalcificaciones, de la distribución en la mama, ¿cierto? En la mama, cuando vayamos viendo ya más la parte imagenológica, pueden haber muchos tipos de depósitos de calcio. En el fondo, esas son las calcificaciones, ¿cierto? Muchos tipos de depósitos de calcio. Muchos son benignos, pero y vamos a ir haciendo la selección dependiendo del tamaño, ¿cierto? Cuando ya pasa el rango de microcalcificación, que como el nombre lo dice, es muy chiquitita, muy pequeñita, también hay que hacer una diferenciación ahí.
si es, cuál es la forma de esa microcalcificación, si es puntiforme, si es heterogénea, si tiene forma, o hay se les denomina como, ¿cómo se llama? Como cuando se muele la arena, una cosa así. Hay un nombre, no me puedo acordar en este rato. Entonces, para poder hacer la diferenciación de esas características, es necesario una mamografía de muy alta calidad. Y junto con eso, junto a una placa, imagínense que tengo un equipo espectacular, un tecnóloga espectacular, y todo espectacular, y saco una excelente imagen. Y va la placa donde el médico radiólogo. Y resulta que el médico radiólogo tiene un negatoscopio de rayos. No, todo el trabajo anterior no sirvió. Entonces es un conjunto de elementos que van a dar al final un buen diagnóstico. O sea, necesitamos un equipo de calidad, un tecnóloga que sepa utilizar técnicamente y sacarle mayor provecho a ese equipo, ¿cierto? Por supuesto, la obtención de la imagen también juega un papel fundamental, ¿cierto? Dependiendo si es lo que ya está en retirada, insisto, el conjunto, una obtención de la placa química, digamos, ¿cierto? Como lo que habíamos visto antes. O en forma, a través de una impresora láser, etcétera. Junto a eso, el radiólogo también tiene sus elementos para el diagnóstico, tiene el negatoscopio especializado, usa una lupa, tiene que tener una lupa de un alta aumento, ¿cierto? No podemos usar una lupa del colegio, por ejemplo. Hay máscaras especializadas, lentes especializados para poder revisar las mamografías. Entonces, todo un aparataje que va en el fondo a determinar si las microcalcificaciones halladas en esa imagen son sospechosas. Recuerde que el diagnóstico final siempre lo va a dar la biopsia. No voy yo a decir, a veces por muy evidente que sea, ¿cierto? No, mire, lo que ve aquí, estas microcalcificaciones son cáncer. No. Siempre el diagnóstico final lo va a dar la biopsia, que es lo que nos va a indicar qué está sucediendo a nivel celular en ese tejido, ¿cierto? Por lo mismo, y algo súper importante, es el seguimiento que se hace, ¿cierto? El médico va a determinar, según las características de esas microcalcificaciones, sumado a las características clínicas de esa paciente, ¿cierto? Va a ser distinto una paciente joven, una paciente mayor, una paciente con antecedentes familiares, una paciente obesa, una paciente fumadora, etcétera, etcétera. Una paciente que tenga ya operaciones en su mama debido a otras circunstancias, etcétera. Esto va a depender de muchos factores. El médico ahí va a determinar si esa paciente se va directo a biopsia al tiro o se le hace un seguimiento a los 6 meses. Es como el protocolo a seguir, ¿cierto? Existen esos dos caminos. Se encuentran microcalcificaciones en una mama, se estudian, se analizan bien y se determinan, no, estas microcalcificaciones no cumplen con estas características, son absolutamente benignas, controlen un año. O puede decir, estas microcalcificaciones son sospechosas, ¿sabe qué? Vaya a hacerse una biopsia. O puede decir, no, mire, son sospechosas, pero parece que no, y de acuerdo a sus características pasa esto, controlen 6 meses. Esos son como los caminos a seguir. Entonces, no siempre las microcalcificaciones son sinónimos de cáncer. Va a depender mucho de las características de estas microcalcificaciones. No sé si me explayé mucho o si No, esa era profe, la está respuesta. bien, todo claro. Me emociono yo hablando, hablo demasiado. Ya, ¿alguna otra consulta, chiquillos, Profe, chiquillas? tengo una duda con respecto a la ecografía. ¿En qué momento se decide tomar una ecografía mamaria si no se pueden ver las microcalcificaciones, como si en la mamografía hay alguna masa extraña de tejido? Por el hecho de Ya, que el ecógrafo se puede ver de una forma más, no exacta, pero es como más fácil ver el tejido blando. sí, sí. Va a depender, lo vamos a ir viendo ya mañana, ¿cierto? Cuando veamos algo de las patologías. ¿Quién decide qué examen pedirle a la paciente? El médico. Hay alguien en la sala de espera, no sé, ya. Es el médico, ¿cierto? El médico clínico, el que le va a decir, señora, bueno, los señores también se hacen mamografía, entre paréntesis. Señorita, por ejemplo, una persona joven,
insisto, lo que hablé recién, va a depender de su antecedente clínico. Si una persona que ha tenido, que tiene familiares con cáncer de mama, por ejemplo, que fuma, que ha usado anticonceptivos por mucho tiempo, o una persona mayor que ha usado terapia de reemplazo, hay ciertos factores que influyen. Lo que el médico clínico palpe, por ejemplo, lo que vea en la pechuga, y si hay algo sospechoso, va a indicar, por supuesto, primero un examen para salir de dudas de lo más grave. Entonces, si el médico sospecha que es una patología benigna, le va a pedir una eco. Si el médico sospecha que lo que hay ahí es algo más complicado, va a pedir la mamografía. Y en el caso de pacientes más complicados o no más complicados, en que su mama sea más complicada de diagnosticar, ¿cierto? Se piden ambos exámenes. Por eso es que en algunos, y siempre la pregunta de las pacientes, ¿por qué me piden la mamo? ¿Por qué me piden la eco después de la mamo? Parece que es mejor. No, no es mejor. Son exámenes que se van a complementar, que van a dar información complementaria, ¿cierto? La mamografía es la única, hasta el día de hoy, es el único examen que le podría hacer como, entre comillas, el peso a la mamografía es la resonancia. Pero ustedes saben que la resonancia no está a la mano de la mayoría de la población, los resonadores no todos tienen la bobina para hacer la obtención de las glándulas mamarias, etc. Entonces, la mamografía hasta el día de hoy es el único examen que detecta las microcalcificaciones. Puede ser el ecógrafo más bacán del mundo, el más espacial del mundo, y el ojo del médico radiólogo el más bueno, pero la mamografía no ha sido desplazado todavía por algún otro procedimiento imagenológico para detectar las microcalcificaciones. ¿Pueden haber nódulos precursores de cáncer? Sí, por supuesto. Y ahí la ecografía cumple su labor, ¿cierto? Pero se ha visto que la mamografía detecta, y la mayoría de los cánceres comienzan con microcalcificaciones, por lo tanto, ¿de qué va a depender de que la paciente se le tome la eco o la mamo o ambas? De todo lo que le dije recién, ¿cierto? De la clínica de la paciente, de los antecedentes mórbidos de la paciente, del ojo del médico, lo que observe clínicamente, etcétera. De la data, si una paciente llega con algo que le duele hace un año, es improbable que sea algo cáncer. Algo por ahí. No sé Ya, si profe, mucho. le queda un poco la duda, consulten más. No, profe, me quedó claro. Gracias. Profe, una consulta. ¿En qué otro caso se puede utilizar las magnificaciones aparte de para ver las microcalcificaciones? No, es como es la única, el único objetivo es ver las microcalcificaciones. Y dentro del historial que considera el doctor para ver si se hace una eco o una mama o ambas, se considera el tipo de mama que se está tratando, por ejemplo, si es una mama más fibrosa. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero a veces, por lo menos yo me he dado cuenta, eh, a ver, se supone que a medida que la mujer aumenta en edad, la mama involuciona. Sí. Eso es lo que dice la literatura. Ujú. Sin embargo, debido o a características propias de la paciente o a hábitos médicos, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, ¿cierto? Para la menopausia, provoca cambios a nivel hormonal. Entonces, a veces las mamas más adultas, más viejitas, no siempre son mamas grasas. Entonces, claro, puede el médico enfrentar a una paciente, no sé, de 40 años y resulta que la mama es muy densa todavía, o una mujer de 60 o 70 años y la mama todavía es muy densa, tiene todavía mucho tejido glandular, cosa que según la literatura no debería ser, ¿cierto? Una mama adulta ya debería ser, entre comillas, pura grasa. Pero por esto que le acabo de decir, ¿cierto? Por características propias de la paciente o por métodos hormonales de reemplazo, eh, por hábitos alimenticios incluso, hay mamás mayores o muy adultas en que todavía hay mucho tejido glandular. Mamas que no han lactado, ¿cierto? La mamá se queda ahí como nueva, no ha sido
usada en el fondo, porque, a ver, la mamografía, la mama, la glándula mamaria, culmina su maduración con la lactancia. Una mama, una glándula mamaria que no ha lactado, que no ha dado lactancia, está entre comillas nueva. No, es como un auto nuevo, ¿cierto? No ha sido usado, está ahí. Entonces esa mama, esa mujer que no dio de mamar, su mama entre comillas está nueva y queda ahí para siempre, a pesar de que por edad, ¿cierto? Va a ir involucionando el tejido. Esa involución va a ser mucho más lenta que una mama que dio de mamar. Y ahí también entramos en otro tema, ¿cuánto tiempo dio de mamar? Mientras más tiempo dio de mamar, más protección, entre comillas, se genera a la mama. Mamografía tiene para dar mucho tema interesante que a veces uno le surgen dudas, empieza a investigar y se va encontrando cada vez con más y más y más cosas. No sé si le queda claro, dígame. Los depósitos de calcio pueden ser de oxalato o de fosfato, ¿verdad? Sí. ¿De qué depende que sea uno o el otro? Y la otra pregunta que tenía también es si es que uno es para lesiones malignas o las dos corresponden a eso. Las dos corresponden a malignas. ¿De qué depende que sea uno y el otro? No tengo muy claro, así como para explicárselo en simple. Tiene que ver con el metabolismo de la paciente, tiene que ver con la ubicación, dónde se ubican esas calcificaciones. Creo, no estoy segura, por eso no le voy a responder bien, pero una creo que están intraductal o extraductal. O sea, se ha percibido que los cánceres intraductales son de un tipo de calcio y los cánceres extraductales son del otro tipo de depósito cálcico. Por ahí va. Pero no tiene que ver con la comida, ¿no? ¿Con lo que uno come? Sí. Así como, a ver, si yo como poroto va a pasar esto, no, es Sí, que uno no personas que come comen. no come de una sola cosa, come muchas cosas. Entonces, No, prefiero que si alguna persona come como más cosas con calcio va a tener mayor cantidad, ¿no? no, por ahí no va la cosa, no. Ah, ya. Tiene que ver con con la vitamina D. Esa parte, como le digo, no la tengo así como para explicársela. La tengo en mi cabeza, pero no la tengo como para explicársela como en simple. Tiene que ver con la síntesis de vitamina D. Voy a investigar, le voy a dar una respuesta ya más concreta. Pero por ahí va la cosa, va como por el metabolismo de la persona, la parte hormonal, que es súper importante y súper influyente en nuestros tejidos, ¿cierto? De la glándula mamaria, ovárico, el endometrio, toda esa parte, somos muy presas de los vaivenes hormonales. Entonces, ahí nos juegan un poco malas pasadas. Y recuerden que en esta época actual hay mucho desequilibrio hormonal por muchas situaciones. Entonces, es ahí la causa a veces de muchas patologías. Algunas benignas, por supuesto, la mayoría, pero también lamentablemente malignas. Chiquillos, ¿alguna otra consulta? Si se supone que estamos más encerrados y tenemos menor cantidad de vitamina D, debiesen bajar. Una que ¿Bajar qué cosa? la cantidad de cánceres. No. Es un tema más profundo ahí, porque si estamos encerrados, estamos estresados. Y ahí empieza a jugar un papel importante otro tipo de hormonas que circulan en el cuerpo, el cortisol, por ejemplo. O sea, es bueno estar estresado, pero en momentos cortos, no sirve para arrancar, ¿cierto? Cuando estoy estresado, el cuerpo genera cortisol, adrenalina, y eso me sirve para arrancar de los dinosaurios. Eso está así. Pero cuando ese estrés se mantiene por mucho tiempo y se empieza a hacer crónico, estas mismas hormonas que supone están hechas para ayudarnos, para sobrevivir, empiezan a generar daño en nuestros órganos, ¿cierto? Al estar constantemente sometido al cortisol y la adrenalina. Y lamentablemente el estrés, que en principio evolutivamente era beneficioso, empieza a ser negativo. Entonces, claro,
¿Estamos encerrados, tenemos menos cantidad de vitamina D? Sí, eso es un hecho. O sea, hay estudios por ahí dando vueltas en que esta pandemia, al mantener a la gente encerrada, mire, gracias a la vida que somos acá en el norte, que ahora, por ejemplo, está soleado, uno sale al jardín o por último a la ventana del baño, si pone el brazo y va a recibir vitamina D. Pero para el sur de Chile, por lo menos, que pasa nublado todo el año y ahí sí se ha visto que la gente del hemisferio sur, de Chile, Argentina, qué sé yo, que es como la parte más baja del planeta, ¿cierto? Donde reciben menos luz, se han visto deficiencias de vitamina D. Hay estudios dando vuelta. El otro día leí así a la pasada uno, del año pasado, de fines del año pasado. Nosotros aquí por lo menos tenemos la ventaja de que la vitamina D la obtenemos de manera fácil saliendo a comprar pan a la calle. Pero la vitamina D también la puedo obtener de la alimentación, no solamente del sol, el huevo, la leche, pescado, cosas así. Ya chicos, nos vemos mañana, dejen preguntas para mañana. Gracias, Igual profe. cualquier duda que tengan, igual me la hacen llegar si no hay problema. Ya, nos vemos chiquillos, chiquillas, chiquillos. Chao, Hasta profe, mañana. cuídese, Gracias, profe, hasta gracias. luego. Chao. Chao, que le vaya bien. Igual ustedes, cuídense, lávense las manos, tomen sol.